Bienvenidos a mi canal, yo soy Alberto Vargas, qué bueno que nos encontramos nuevamente. Estoy buscando un periódico que trae hoy una información que no quiero dejar pasar por alto y que tiene que ver con todo lo que estamos viviendo en estos últimos días en el país, sobre todo con lo que tiene que ver con el asunto del toque de queda. Para nadie que sigue este canal es un secreto que yo he sido bastante coherente durante los 8 meses que tengo subiendo contenido al canal, que de vez en cuando siempre me dedico a compartir mi opinión y alguna que otra información o un dato interesante sobre la draconiana medida del toque de queda. He explicado en más de una ocasión cuál es la razón, el motivo real que hay detrás de esta medida, que no hay ninguna razón científica que sustente la imposición de un toque de queda y que sus defensores pura y simplemente lo hacen porque están convencidos de lo que quienes lo han impuesto quieren que ellos estén convencidos de eso. Ya yo creo que he llovido bastante sobre este asunto. Y más allá de todo esto, creo que lo que hemos visto durante estos últimos días, de cómo las personas se han rebelado en contra de esta medida, de cómo la gente ya está harta porque está convencida de que esto no lleva a ninguna parte, de que cada vez que el gobierno quiere apretar el toque de queda para satisfacer a un sector de la opinión pública, que es el encargado de crear las matrices de opinión a este respecto, pues pura y simplemente lo que hacen es inducir miedo, aumentan los casos, bla, 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 ponen imágenes de los hospitales, empiezan a atacar las fiestas callejeras, han encontrado la palabra perfecta para malapalabrificar el anhelo legítimo y humano de seguir viviendo su vida. Toda actividad donde una o dos o tres o cuatro o cinco personas estén compartiendo y tomando alcohol es un teteo. Entonces, teteo es sinónimo de ese acto insubordinado, esa violación de la regla que esté establecida para salvar la vida de miles de personas. El teteo lo cometen personas inconscientes que no valoran la vida, que no valoran las reglas, y la palabra por vía de consecuencia se convierte en una mala palabra, y a todo lo que se le llame teteo, por tanto, es una actividad ilícita, es una actividad execrable. Es así funciona la comunicación. Y si algo este gobierno ha hecho un gran esfuerzo es en convertirse en una especie como de gobierno virtual, gobierno de la percepción y no de los hechos. Y claro, todos los gobiernos lo hacen, todos los gobiernos se esfuerzan, por eso invierten enormes cantidades de dinero de nosotros, los contribuyentes, para hacernos pensar a los contribuyentes que ellos lo hacen bien. Y muchos se preguntarán, ¿pero por qué yo he insistido tanto durante estos últimos meses sobre el tema del toque de queda? ¿Por qué yo he estado prácticamente solo durante todo este tiempo? A excepción de uno que otro amigo en Twitter o de el buen amigo José Luis Mendoza, que ha sido también un crítico, un manifiesto crítico de estos encierros abusivos por parte de nuestro gobierno, de este y del pasado. Bueno, yo lo he hecho porque al principio entendía que, como todo el mundo entendía, que estábamos enfrentando un problema que no sabíamos cómo enfrentarlo. Pero yo no tenía el conocimiento, nunca me había tocado vivir una situación similar, sí me había tocado verla con el brote de gripe H1N1 en México en el 2009 y aquella enfermedad que desató también mucho pánico y euforia, me hizo sentir en aquel momento mucho pánico y mucha euforia. Y recuerdo todas las
la concentración en el miedo, en el todo vamos a morir, que yo sentía en ese momento. Lo vi repetirse en esta ocasión. Y luego, al darnos cuenta, a las pocas semanas, de que el enfoque para esto fue otro, y se logró en pocas semanas, pues mitigar este problema en gran parte de Latinoamérica, donde se presentaron casos. Aquí en República Dominicana hubo casos, pero hubo muy pocos. De hecho, un familiar mío se vio bastante grave porque contrajo la enfermedad en un vuelo que hizo entre la Florida y República Dominicana. Entonces, esa experiencia me hizo recordar, en ese momento compartía yo cabina con Boli, una frase que él dijo: pero ¿cuál es el pánico? ¿Cuál es la euforia de concentrarnos tanto en esta información? Entonces, eso me llevó a mí a no dejarme guiar por el pánico, esa experiencia, y quise entonces empezar a informarme. Como tuve la oportunidad de quedarme 3 semanas en mi casa, dejé en un momento determinado de ver los boletines de salud pública, de ver a CNN, de ver las ruedas de prensa de Gran Bretaña, sobre todo después de que Boris Johnson se enfermó. Dejé de ver las noticias y empecé a buscar información científica. Información científica. Estamos hablando de científicos de todas las áreas que tienen que ver con esto y vinculado a este tema. Y empecé a informarme, a construir una opinión. Y el consenso en gran parte inicialmente era que estas medidas eran necesarias para no saturar los sistemas de salud. Entendible. Luego, a la 3ª semana, empecé a cuestionar de qué tan efectivas eran, porque los casos, en vez de reducirse, lo que iban era exponencialmente creciendo. Y empecé a buscar y a escuchar, a ver y a escuchar, lo que tenían opiniones distintas, un planteamiento distinto al que se estaba llevando. Y me concentré en 2 países que habían decidido enfocarse a esto de una manera totalmente diferente, que eran Suecia y Uruguay. Y quise entender por qué tanto Suecia como Uruguay habían tomado la decisión de no encerrar a su población, de no imponer medidas draconianas de aislamiento, de no imponer el uso obligatorio de mascarilla hasta cuando vas al baño. Hubo el caso en Gran Bretaña que hubo una ciudad que el alcalde prohibió los besos entre la pareja. Un alcalde prohibió los besos. Tú no podías besar, según él, tu pareja en tu casa. Y ya empecé a ver, a partir de todas esas cosas, de que lo que estábamos viviendo, si bien era una enfermedad nueva, nuestra reacción era más de miedo que una reacción para protegernos. Era totalmente irracional. Y esto me llevó entonces a escuchar a lo que estaban señalando, que ese enfoque no iba a dar los resultados que se esperaban, que era que muriera menos gente, que era que se enfermara menos gente, y ellos planteaban que lo importante era enfocarse en las personas más vulnerables, en proteger a los ancianos, en permitir que la vida continuara, que la economía no sufriera tanto, porque al final, si maltratábamos la economía, si nos descuidábamos de la economía, de igual modo nos íbamos a quedar sin dinero y no íbamos a poder entonces de igual modo salvar vidas, porque los que no murieron de COVID iban a morir de hambre. Y eso me llevó a pensar críticamente y replanteé mi posición automáticamente. Nada ha tenido que ver el que yo quiera seguir con mi vida. Obviamente, yo tengo todo el derecho a seguir con mi vida como yo quiera. El gobierno, en un momento determinado, los gobiernos de los países donde estas medidas se implementaron de manera violenta, utilizando toda la fuerza que monopoliza el Estado a través de la policía y el ejército, impuso unos encierros y sometió a los ciudadanos a una humillación que yo no pensé ver en tiempos de paz, con la excusa de querer salvarnos.
En República Dominicana son varios los que murieron y hoy están olvidados porque quienes estaban llamados a protegernos del COVID nos pegaron un tiro para que acatáramos la regla inviolable de quedarnos en nuestras casas. Hoy, 16 meses después de que esto comenzó, los números no han dejado de crecer. Hemos tenido 3 picos de contagio. En los momentos que las medidas han sido más estrictas, son los momentos donde más contagios han habido. El virus se ha comportado como se comportan los virus, como ha querido. Ciertamente, los epidemiólogos y el manejo de pandemia tiene sus reglas y parte de unos cálculos y de unas estimaciones que son las que determinan qué tipo de medidas hay que tomar. Pero a 16 meses de haber comenzado, casi 17, todo este asunto, pareciera que quienes son los mayores defensores de esto no están lo suficientemente convencidos de que nosotros esto no nos ha funcionado, de que hemos sacrificado la vida, la salud y los empleos de miles de personas con una promesa que no se acaba de cumplir, que en cada etapa que llega a vislumbrarse una solución, el Estado pone reversa y nos encierra peor que en la ocasión anterior que nos encerró. Lo hace con más virulencia, con más violencia. Entonces, yo no es el deseo de llevar la contraria a lo que me mueve a esto. Es el deseo de preservar un activo que, aunque es intangible, lo hemos perdido y ha afectado de forma significativa la vida y la productividad de muchísimas personas, que es nuestra libertad, que más que un activo es un derecho que el Estado no tiene el mandato de administrar, sino el deber de garantizar la libertad. Y qué pena que no entendamos el concepto de libertad. Qué pena que hoy, en República Dominicana, el 68% de las personas digan que estarían dispuestos a vivir un gobierno no democrático con tal de que le garanticen ciertas cosas. Qué pena que hoy Latinoamérica esté más encaminado a que se vean gobiernos autoritarios, como ya estamos vislumbrando en Latinoamérica, muchos gobiernos, más allá del de Venezuela o el de Nicaragua, o el de Cuba, que tiene ya 62 años comiéndose ese país, nosotros no sepamos, no entendamos lo que es la libertad, que la hayamos cedido de manera tan sumisa y que hoy estemos pensando que la única alternativa que nos queda es la insubordinación para que el Estado nos devuelva la oportunidad de poder volver a ganarnos nuestra comida, de poder no morir de hambre, de poder no morir de depresión, de ansiedad, de ser nosotros los que nos encarguemos de administrar si queremos salir o no, de administrar esa decisión. El Estado está renuente, pero las realidades se le imponen. Cierro con 2 informaciones, una que está en el periódico de hoy. 192,000 empleos menos hay en República Dominicana entre enero y marzo de este año en comparación con el año pasado. 192,000 empleos menos. Eso es un 4% de la fuerza laboral. Dice el estudio que el sector más afectado es la mano de obra no calificada y el trabajo doméstico. Mucha gente ha tenido que verse en la necesidad de votar a su doméstica porque no la pueden pagar, o porque sencillamente no la necesitan porque se pasan el día en su casa, o porque perdieron su empleo también. Para muchos es un capricho pedir que se nos devuelva la libertad
que se permita que las empresas y negocios puedan operar. Pero esto no es un capricho, esto es una necesidad de vida o muerte. Nosotros le dimos a los políticos la prerrogativa de decidir sobre qué es esencial o qué no es esencial en el mundo de hoy. Ellos lo hicieron de forma arrogante, de forma medalaganaria. Y ya lo he tocado antes este tema. Al principio de la pandemia, la principal preocupación de la gente era la salud. Una encuesta que se hizo, ¿cuál es el asunto que a usted más le preocupa? Dice respecto a la situación del país, ¿cuál es la situación que a usted más le preocupa? El 23%, casi el 24% dijo que el costo de la canasta básica. Un 7% la seguridad ciudadana. Un 17.1% dijo que la salud. Un 19.9% dijo que la economía. Y un 13% el empleo. Canasta familiar, economía y empleo van de la mano. 23 más 19 más 20, 43, 46% de la gente le preocupa el asunto económico en República Dominicana. Y ahí está a ver, la economía, exactamente. Esa es la realidad. Se va a imponer se les va a imponer a muchas personas la realidad, como se le ha impuesto a los dueños de negocios la realidad, como se le ha impuesto al dueño del local de Santiago, que ha dicho: no aceptemos más este toque de queda, lo que tenemos es puro y simplemente abrir, y que el Estado venga y nos explote. Y cuando venga y nos explote y nos entren a tiro y nos quemen los negocios, la gente se dará cuenta que esto no tiene que ver con salud. La gente se dará cuenta que esto tiene que ver con control. Es la lectura que yo le doy a el posteo de este negocio. En Santiago ayer salieron cientos de dueños de negocios y trabajadores de esta industria. Para el 15, los de la capital tienen pretendido una protesta en la Plaza de la Bandera. Yo creo que esa protesta no va a surtir efecto. Lo que va a surtir efecto es cuando los dueños de negocio digan: nosotros ya estamos cansados de perder dinero y no vamos a cerrar y no vamos a seguir en este relajo. Si el gobierno quiere que le dé otro enfoque, pero que no sea el de quebrarnos, el de hacernos perder más dinero y el de luego venir a presionarnos a cobrar todos los impuestos que tenemos que pagar mes a mes. Ya está bueno de sumisión. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho.